y Hasidut y varios otros tópicos, ¿verdad? Una parashá tremenda, una parashá que tiene, igual que la anterior, muchísima información, tiene muchísima energía, tiene muchísimo de qué hablar. Entonces, debe de haber muchos comentarios y también debe haber preguntas, porque esta es la segunda de las 6 parashot en donde se abre esa ventana cósmica en donde tenemos la oportunidad de hacer retroinspección, de darnos cuenta dónde estamos, con el fin de corregir, con el fin de mejorar, con el fin de rectificar el Mizraim que todos tenemos, ¿verdad? Y todos tenemos también un Moshe. Entonces, lo que se trata es rectificarnos. Es una gran oportunidad de entender más a profundidad lo que podamos, ¿verdad? De qué se trata. No nada más es la paracha, porque esta paracha ya la hemos visto, pues quién sabe cuántas veces, a lo mejor hasta nos la podríamos saber de memoria, y eso está bien, eso no está mal, definitivamente. Entonces ahora es la cosa de que, ok, vamos profundizando más, o sea, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué pasó? ¿Cómo está la cosa? Habla de Moshe, que tiene que hablarle a todo el pueblo hebreo y luego tiene que hacer equipo con su hermano Aarón para hablarle al pueblo hebreo y para hablarle al faraón. Y ese no es fácil ninguna de las dos. Ninguna de las dos es así de fácil, pero no hay imposibles para Hashem. Y entonces, ¿qué es? O sea, ¿cuál es el mensaje para nosotros en nuestros días? De eso se trata, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o un comentario, tanto de esta parasha como de la anterior, pues adelante, por favor. Ok. Bueno, entonces, así, a manera de resumen, ¿verdad? Esta parasha se llama Vaera, me mostré, y ahí dice un montón de cosas. Dice que habló Hashem con Moshe y le dijo que con el nombre del Eterno, o sea, con el nombre de Yud Kei Bab Kei, no se ha dado a conocer a ningún otro. ¿Qué quiere decir eso? Que los patriarcas, imagínense, la investidura de los patriarcas no se presentó con ellos de esa manera. Rápidamente, así someramente dice, no se presentó con ellos porque no estaba preparado el escenario, si podríamos hablar de esa manera, para presentarse con ese nombre. Todos los patriarcas tuvieron que allanar el camino para lo que estamos ahora viendo, para lo que estamos ahora estudiando, leyendo, aprendiendo, y para nuestros días, ¿ok? Entonces, todos los patriarcas tuvieron que hacer su trabajo, básicamente en Malhut, básicamente en lo físico. Claro que era un trabajo espiritual, claro que todo lo que tuvieron que hacer era espiritual, pero estaba en el marco de la fisicalidad. Moshe viene a dar el salto, viene a dar la trascendencia de que, ok, ya lo entendimos, sabemos que hay espiritualidad aquí en lo físico, ok, entonces vamos a traerla, vamos a hacerlo, ok. Entonces, por eso es que no se había presentado con el nombre de Yud Kei Vav Kei, ok. Se había presentado con el nombre de Shaddai, y eso todo el mundo lo conocía, hasta el faraón lo conocía. Entonces vamos a ver ahí que cuando ahí se le presenta al faraón le dice, pues yo no conozco ese Dios, ¿ok? No sé de qué me hablas. Además, el faraón no conocía tampoco el idioma hebreo. Sabemos desde con Yosef que el faraón, entonces, vamos a pensar que es que hay dos versiones, que este es otro faraón totalmente diferente, o es el mismo faraón, pero que dice que se olvidó y que no conoció allá a Yosef. El punto es que tanto con Yosef que ahora con Moshe Rabbeinu,
le habla en hebreo, el faraón no entiende, y entonces Joseph le dice, bueno, según la ley aquí egipcia, nadie puede ser, o sea, para poder ser rey tiene que saber todos los idiomas, y tú sabes todos los idiomas menos el hebreo. Entonces yo debería ser el rey, yo debería estar en tu lugar. Por eso no te preocupes, no va a pasar nada, aquí se queda todo, no trasciende, vamos a seguirle como estamos, y yo no voy a usurpar tu lugar, yo voy a hacer lo que tú ya me dijiste que hiciera, y así se desarrolla todos los eventos que hemos venido estudiando. Lo mismo entonces pasa con este faraón, no conoce, no entiende qué le está diciendo, y esto es una cuestión clave, ¿ok? Vamos a ver. Dice que Moshe le habló a los hijos de Israel, pero no le escucharon a causa de su impaciencia de espíritu y de la dura servidumbre. Entonces ya tenemos dos que no le entienden, por eso se comentó desde hablarle al pueblo hebreo y luego hablarle al faraón. Ninguna de las dos era fácil, no era fácil. Y entonces estábamos viendo de qué se trata. Moshe Rabbeinu estaba en otro plano así superior, arriba de todos. Entonces su entendimiento y su manera de ver las cosas, su manera de percibirlas y entonces actuar conforme a eso, y entonces estaba superior, y su lenguaje, su nivel de lenguaje estaba superior tanto con el faraón como con el resto del pueblo hebreo, y no lo entendía. Esa es una interpretación más. O sea, dice que a causa de la impaciencia de espíritu y de la dura servidumbre, ellos trabajaban todo el día. Acuérdense que los pusieron a hacer a la misma cantidad de bloques, o sea, de ladrillos, Ladrillos. ¿o no? ¿De cómo? Ladrillos. Sí, de ladrillos, de bloques, pero no les daban la paja, no les daban con qué hacerlo, y entonces regresaban bien cansados, lo único que querían era descansar, llegaban muy tarde, muy cansados, y no tenían tiempo para andar pensando estas cosas, no querían entonces inclusive saberlo, estaban desanimados, estaban en otros pensamientos, pero otra explicación es esta, que no lo entendían. Entonces Moshe hablaba y no lo entendían, entonces si no lo entendían, ¿cómo los iba a convencer? El faraón no lo entendía, y si no lo entendía también, ¿cómo iba no, o sea, a obedecer, pero además seguir y decir, ok, ¿sabes qué? Los dejo ir, ¿ok? ¿Por qué? Porque su intelecto no se lo permitía, estaba cegado, dicen, con sus propósitos, con sus ideas, y no entendía. Ok. Entonces dice aquí que, vamos a ver, aquí es More, donde dice, ¿sí? ¿Di? More, ahí se puede interpretar como un tipo que hoy llamamos como negociación. No, 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 ok. porque Moshe no iba a negociar nada. Y es lo que iba a decir. Fíjate, en el capítulo 6, 29 a 7 dice, el Eterno, o sea, Hashem, ordena a Moshe que le hable al faraón todo lo que le diga. O sea, le dijo a Hashem a Moshe, vas a hablarle al faraón y vas a decirle todo lo que yo te diga, pero es todo, no le vas a poner nada más, ni le vas a quitar nada tampoco. Y se lo vas a decir de esa manera, y le vas a hablar nada más una sola vez. Y dice, y cuando Moshe le dijo al Eterno, he aquí que soy de labios y circuncisos, el Eterno le contesta, mira que te he constituido como señor del faraón. Nada más con eso, ahí nos está diciendo, no va a negociar, no va a negociar. ¿Ok? Y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Moshe tenía 80 años y Aarón tenía 83 cuando hablaron al faraón. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Cuando le dice a Hashem a Moshe, vas a decir todas las palabras que yo te diga al faraón una sola vez. Y lo vas a decir como yo te lo digo. A ver, ¿en qué idioma le estaba hablando Hashem a Moshe? ¿Alguien tiene alguna idea? En arameo. No. Le estaba hablando en hebreo. En hebreo, bueno, sí.
Estaba hablando en hebreo. Y entonces la orden de Hashem a Moshe fue, le vas a decir, tal y como te digo, todo lo que te digo, ni más ni menos. Y se lo va a hacer una sola vez. Pero el faraón no entendía hebreo. Entonces, ¿cómo está eso? Y por eso le dice, entonces vas a tener a Aarón, tu hermano, como intérprete. Entonces hay algo aquí muy interesante. No nada más tenía que hacer de intérprete, o sea, traducirlo. O sea, intérprete no nada más es traducirlo y tampoco no nada más es explicarlo. Cuando alguien interpreta algo es que también o sea, lo está explicando. ¿Sabes que yo lo que entiendo es esto? Y pum, lo dice, lo está interpretando. La interpretación de este párrafo es lo siguiente, pam, ¿ok? Pero también se puede decir que lo está haciendo el traductor. Eso también es interpretar. Está haciendo la traducción. Cuando se hace la traducción, entonces, en la mayoría de los casos, lo que se trata es de pasar la idea. O sea, un traductor, por decirlo así, de inglés a español, tiene que transmitir la idea de quien está hablando o del que escribió la nota o el libro o la historia o lo que sea. Pasa la idea, ¿ok? Porque si lo traduce literalmente, o sea, letra por letra, más bien palabra por palabra, se puede perder la idea. No se va a entender. Se va a perder algo de la idea. Y lo que se trata es de transmitir la idea. Pero entonces ya no se están utilizando palabra por palabra. A veces hay que cambiar una palabra por otra para que la idea siga y no se pierda. ¿Ok? Y aquí lo que se trataba era de que dijera palabra por palabra, que no se perdiera, que estuviera tal y como Hashem se lo dijo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Alguien tiene una idea por qué? ¿Nadie? ¿Cero? No era lo que tenía en su pensamiento Moshe, sino era la instrucción que estaba transmitiendo. Pero tenía que decir las palabras de Hashem, él las tenía que repetir tal y como era. Entonces, lo tenía que decir en hebreo. ¿Por qué? Para que transmitir la idea lo más fiel posible. Yo una vez leía que la palabra traducir quiere decir traición. No me acuerdo la fuente donde lo leí, pero que significaba traición. Pero pues, traducir es eso, ¿no? O sea, es pasar la idea que el emisor tiene a los receptores, ¿ok? Y muchas veces se tiene que hacer artífice de alguna otra palabra, ¿ok? Para que la idea no se pierda y prosiga, ¿ok? Nada más así como dato, ¿verdad? Nosotros fuimos traductores hace tiempo y traducíamos de inglés a español. Bueno, el español utiliza más letras, más palabras más bien, utiliza más palabras que el inglés. Entonces ya no es palabra por palabra. Si fuera palabra por palabra, el número de palabras en inglés tendría que ser el mismo número de palabras en español, pero no es así. ¿Por qué? Porque la construcción gramatical del español es diferente. Y entonces se tiene que utilizar más palabras en español que en inglés. Entonces, con ese ejemplo, pues entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Por qué se lo dijo en hebreo? Por el valor que tiene cada una de las palabras, ¿no? O sea, Correcto, si le pones otra. Correcto. La fuente. No, es el valor. Cada letra tiene, y lo hablamos ahorita hace ratito, cada letra tiene un valor numérico. Ese valor numérico no nada más es no, es un nivel de energía. Exacto. Cada letra tiene un nivel de energía. Cuando se combinan las letras para hacer una palabra, nada más una. Entonces están combinando diferentes niveles de energía. Cada letra tiene su energía, las combinamos y entonces tenemos ahora una palabra que tiene una energía de ese tamaño. ¿Ok? Y así palabra por palabra. Y cada entonces palabra tiene su intención,
tiene su potencia, tiene su energía, que debe de ser transmitida, recibida, percibida de esa manera para que tenga el efecto de la palabra, que en este caso es, como viene de Hashem, es una palabra santa. Si se le pone o se le quita algo, entonces ya no es lo que dijo Hashem. Por eso le dijo, vas a hablar solamente una vez, solo vas a decir una vez. Como no lo entendía, entonces Aarón se lo tradujo al faraón, y lo que todavía no podía ser bien entendido, entonces Aarón le decía, es que significa esto. Pero la palabra ya salió, la palabra ya se dijo, todo el conjunto de palabras ya están habladas, entonces ya tuvieron su impacto energético. Y ese impacto energético, estamos hablando de santidad también. Entonces, por eso le dice, vas a hacer esto. Si me permite, Y ni modo que... ¿Cómo? Si me permites, hay un comentario. Yo Sí, pienso adelante. que también era un mensaje doble, ¿no? Comentabas algo de Malhut, y era un mensaje doble para el hombre y también para el espíritu, ¿ah? Entonces Claro. estaba afianzando al mensajero y al mensaje, dándoselo a Malhut, o sea, a la persona, y también al espíritu de manera indirecta en hebreo, ¿no? Correcto, porque sí es cierto, lo apuntaste bien. Los patriarcas con su jerarquía, su elevación, todo lo que podemos decir de ellos, estaban en lo que, en la materialidad. Claro que había santidad, claro que había espiritualidad, no se me vaya a malentender eso. Lo que pasa es que Moshe ahora dice, bueno, es que ahora tenemos que trascender. Para trascender, entonces, tenemos que subir de nivel. Tenemos que entonces ahora colgarnos, jalarnos de la energía espiritual, de hacer el contacto mucho más directo y más permanente con Hashem. Hashem le habla a Moshe y le dice, tienes que hacer esto. Y entonces sucede lo que acabas de comentar, sucede eso. Entonces, está en lo terrenal, pero está también trascendiendo lo terrenal y estamos ahora en otro plano. Y tenía que ser así, por eso tenía que ser en hebreo. Entonces, lo suelta, lo dice, el efecto ya, y entonces empieza a mover toda esa gran energía, todo, que fue necesaria precisamente para iniciar el proceso de la redención, que también ya lo hablamos y dijimos, la redención final viene de la descendencia de Pérez, ¿ok? De Yehudá, no de Leví, y Moshe era Leví. Entonces, Moshe también cuando le dice, oye, pero ¿por qué me mandas a mí? Los comentaristas dicen, porque Moshe Rabbeinu era muy humilde y él dijo, lo comentan varias veces, si hubiera habido otra persona mejor que yo, esa persona lo hubiera hecho mejor de lo que yo lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque él no se consideraba apto. ¿Por qué no se consideraba apto? Bueno, porque era muy humilde, pero también porque se dio cuenta que esa no era la redención final. Y entonces le dijo, bueno, pues ¿por qué no mandas de una vez? Mira todo por lo que están pasando, esclavos, 220, 200, quién sabe cuántos más años, ¿verdad? En un total de 400 que no fueron menos, pero mira cómo sufren, cómo los tienen esclavizados, cómo trabajan, el trabajo es arduo, sus manos están quebrantadas y demás cosas, o sea, están en lo más bajo de lo bajo. Acuérdense que hay 50 niveles de impureza, que cuando se llega a ese nivel, al lado 50, entonces se pierde esa esencia y en ese momento es como, o comentan algunos que la existencia de esta creación desaparecería, Dios no lo permita. Pero ese no ha sido, ni es la intención de Hashem.
Él hizo su creación y dijo, ok, ustedes van a hacer esto, es su trabajo. Entonces se tiene que proseguir, tiene que trascender, tiene que continuar. No puede desaparecerse. Por eso cuando dijo, ok, voy a desaparecer todo de aquí, con la época de Noé, porque no resultó, no es lo que yo les estoy pidiendo, pero encontró a uno, porque de otra manera era probable, si leemos y un poquito más, tendríamos que regresarnos, la posibilidad de que la creación desapareciera en esos días de Noé estaba ahí presente. O sea, estuvo a punto de acontecer, pero entonces estaba Noé, lo encontró, era el único que hablaba de Torah, era ok, este es el que necesito, y entonces no hay manera de destruir la creación. ¿Por qué? Porque no se llegó tampoco al nivel 50 de impureza. ¿Ok? Bueno, aquí en nuestro caso, estaban en el nivel 49. Un paso más y llegaron al 50 y se acababa todo. Se acababa todo. Por eso Hashem los urgió a que salieran. O sea, se tiene que mover ya, rápido, porque no podemos esperar. No, ustedes no pueden esperar más. Porque un pasito más y se van al nivel 50. Por eso fue la urgencia. Y lo vamos a ver en las siguientes parashot, lo vamos a ver en Pesach, porque ustedes tuvieron que salir corriendo, tuvieron que salir apresurados y demás cosas. Pero es parte de todo esto. ¿Ok? Entonces, como estaban en ese nivel de impureza, no lo entendían. Nivel 49 de impureza, o sea, ¿cómo? ¿Okay? Entonces, le habla y le dice, tienes que hacer esto. Y lo hace. Y el faraón, ahí se comenta que el faraón se dio cuenta de que no estaba en una buena posición. Porque reconoció, se dio cuenta y dijo, o sea, yo no conozco a ese Dios. Perdón. Sin embargo, ustedes me están hablando de esto. Y el faraón, debemos de recordar que no era una persona por nada tonta. Y debió haber sentido miedo. Pero como tampoco lo conocía, entonces su egoísmo, su ego, le gana. Y entonces endurece su corazón. Entonces se habla de que las primeras 5 plagas, que lo vamos a ver ahorita, el faraón endureció él mismo su corazón. La intención de Hashem es que eso sucediera, ¿eh? Porque Hashem pudo haber dicho, ¿sabes qué? De una vez, pum, con una plaga, con eso tiene, y el faraón lo va a dejar salir y demás cosas. Pero no fue así. Lo que se trataba es que además todo el mundo se diera cuenta de quién es Hashem, quién es el pueblo hebreo. Todo el mundo, no nada más faraón. ¿Y cómo se iba a dar cuenta todo el mundo? Pues cuando viera al faraón y a Egipto doblegarse. Era la potencia mundial. Era el más poderoso. Eran los que gobernaban el mundo. Si los hacían caer y todo el mundo lo miraba que cayeron, entonces decían, espérate. Entonces los hebreos, porque aquel entonces todavía no se les llamaba judíos, porque no, la Torah no había sido entregada todavía. Y el Dios de ellos es poderoso. Perdón, espérame. Perdón, pero es que de repente pasan estas cosas. Y entonces, las 5 últimas plagas, dice, el faraón ya no tuvo tiempo de remendar. ¿Qué quiere decir eso con nosotros en estos días? Se nos manda un mensaje, se nos dice, ¿verdad? Cuidado, recapacita, corrige y demás cosas. Pero después se llega a un punto en el cual ya se hizo la causa.
Entonces ahora pues, lo que sigue es el efecto. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso? Entonces sigue el efecto. Ya, ahí ya no hay manera de detenerlo. Hay manera de mitigarlo. Pero una vez que se hace un decreto, el decreto ya tiene que tomar efecto. Esto es, por eso se llama causa y efecto. El efecto ya va a suceder. Pero podemos cambiarlo, podemos modificarlo a algo menor, algo de menos severidad. Entonces, las siguientes 5 plagas, de las 6 a la 10, ya Hashem le endurece el corazón a Faraón y ahora tiene que seguir. ¿Ok? Pero el plan original era ese. Ahora, una pregunta antes de llegar a las plagas. Sí. ¿Se puede? Sí. En el pasaje del 6:6-8 se dice, yo los traeré, los rescataré, los redimiré, los tomaré, los traeré a la tierra y se la daré como herencia. En la mesa Ajá, del Seder tomamos 4 copas de vino en honor a las 4 expresiones de redención. claro. ¿Por qué no tomamos una quinta copa por la expresión los traeré? No. A ver, vamos a ver. Dice, ¿dónde está? 6:6-8. Dice, los sacaré, los salvaré, los redimiré, los tomaré. Ajá. Y los ¿Ok? traeré. Sí, pero cada una de estas tiene un significado especial. Ahorita no me acuerdo Ujú. bien, pero tiene que ver precisamente con los niveles de pureza. Ok. Ahí lo que le estaba diciendo es, ok, tiene que salir y salvarse o sea, estaba en, 49, en nivel 49 en pureza, no tienen que llegar al 50, pero ¿para qué? No pueden recibir la Torah, ¿sí? En ese nivel no se podía. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvo que empezar el proceso de irse purificando. Ujú. Y entonces tiene que ver eso de lo sacaré, lo saca, lo salvaré, pues sí, lo salva Los de ese rescataré, nivel. Y los luego dice, redimiré. yo lo redimiré. Ujú. Ya que haga todo eso, entonces ahora los tomaré Ujú. como mi pueblo y yo seré su Dios. Para cuando eso sucede, dice, ustedes son mi pueblo, yo seré su Dios. Entonces dice, ¿cuál es lo último que comentaste? Los traeré. Los traeré. Ajá. Entonces, ya que los he tomado, y ya que yo soy su Dios, y ya que yo soy ustedes son mi pueblo, entonces lo voy a traer a la tierra a donde prometí a sus padres, o sea, Ujú. a Abraham, Isaac y a Jacob. Antes no se podía. Antes no se podía. Entonces, por eso también se habla de que no podían ser sacados y redimidos con la última o sea, redimidos con lo último, con lo va a hacer Machía. Porque no podían. O sea, no se podía. Tenía que ser santos. Ujú. Santos en el sentido de, ¿sabes qué? Tienes que purificarte, tienes que mejorarte, tienes que limpiar, tienes que corregir todo eso. Eso nos toca a nosotros en estos días. Eso nos toca a nosotros. Es lo que debemos hacer. Por eso están estas 6 semanas. Bueno, ahora quedan a 5, casi un poquito menos de 5 ya. Para que hagamos ese trabajo. Y entonces, vamos a ver, fíjense esto. Vaera se traduce como me mostré. Y ya vimos por qué. Me mostré es, yo me mostré con este nombre. Antes no me había mostrado. ¿Cuál es el UK-BAT-K? ¿Ok? Pero ya comentamos, ese nombre no se puede hablar, no se puede decir, no se puede pronunciar. Y entonces por eso le dice, bueno, y entonces, ¿cómo se te va a conocer? Y entonces viene la frase de Geye, seré el que seré, o sea, según la necesidad, según lo que se presente, ese voy a ser el Dios y ese va a ser el nombre con que me van a hablar. Pero no quiere decir que Hashem
No quiere decir que haya 70, 72 o más dioses. Es uno solo, pero diferentes facetas. ¿Ok? Es así como lo debemos de entender. Es un solo Dios. No son muchos, es uno solo. Dice aquí, no es una coincidencia que las 10 plagas se registren en dos secciones diferentes del Humash. Una es esta que estamos viendo, Vairá, y la otra va a ser la próxima semana, que se llama Bo. ¿Ok? Las 7 primeras plagas de Vairá y las 3 últimas en la parashá de Bo. Vamos a ver. Vairá se escribe con una, o sea, Vairá se escribe con Vav, Aleph, Resh y Aleph. Vav, el valor numérico de Vav es 6. Mocha Payares, ahora sí más o menos entiendes cómo está la cosa. Porque vino a la mente eso. Vav tiene el valor numérico de 6. Aleph el número numérico de 1. Resh el valor numérico de 200. Y Aleph el valor numérico de 1. Si sumamos 6 de Vav más 1 de Aleph son 7, más 200 de Resh son 207, más 1 de la última Aleph. Entonces 6 más 1 más 200 más 1 nos da 208. Si ahora tomamos 208 y hacemos lo mismo, vamos a sumar 2 más 0 más 8. Entonces 2 más 0 pues es 2, más 8 es 10. ¿Ok? Entonces, en Bo se escribe. ¿Qué pasó aquí? Se escribe con Bet, que tiene un valor numérico de 2, y Aleph, que tiene un valor numérico de 1. Entonces, 2 más 1 nos va a dar 3. ¿Ok? Entonces, en esta parashá, vamos a ver, vamos a ver, aquí hay algo que no me da. Es que en total son 10 plagas. Y esas 10 plagas tiene que ver con las 10 sefirot, tiene que ver con los 10 pronunciamientos de de ¿ok? Y tiene que ver con los 10 mandamientos, que dijimos que son, no son los 10 pronunciamientos, pero también tiene que ver con las 10 frases, las 10 que hablamos Hashem para hacer la creación. ¿Se acuerdan en un principio? ¿Verdad? Entonces habla y se hacen los 6 días de la creación en 10 pronunciamientos. Y luego tenemos los 10 mandamientos y tenemos las 10 sefirot. ¿Cómo? ¿Que son los 10 dichos? Sí, sí. Entonces uno viene a corregir el otro. ¿Ok? Entonces, esas 10 plagas tienen que ver con las transgresiones que habían hecho, que se habían suscitado ahí en Egipto. Dice, las primeras 7 plagas, sangre, ranas, piojos, bestias devoradoras, epidemias, furículos y granizo, reflejaban la perversión egipcia de las 7 emociones: confianza, unión, sumisión, ambición, compasión, rechazo y amor. O sea, que transgredieron esto. Las últimas 3 plagas, la langosta, las tinieblas y muerte de los primogénitos, representaron la corrupción más severa de las facultades intelectuales y las dimensiones supraconscientes del alma egipcia. Ahora, estas últimas 3 tienen que ver con la triada superior. ¿Ok? Por eso ahorita lo vamos a ver. No se ven. O sea, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos acceso aquí en este plano que estamos,
no tenemos acceso a esa triada. ¿Nos relacionamos con ella? Sí. Pero de que vamos a entender y vamos a alcanzarlas y vamos a llegar a ello, no. Entonces, nuestro trabajo está en el Serampín, en las siete sefirot que están abajo. ¿Ok? Cuando las emociones y los instintos de uno están dañados, la mente sana y objetiva ofrece esperanza de curación. Pero cuando la mente de la persona comienza a jugar juegos desagradables con ella, el camino hacia la recuperación se vuelve mucho más laborioso y desafiante. Vamos a ver. ¿Hay preguntas? Ok. Las 10 plagas. Las 10 plagas famosas que están registradas en la Torá no se deben ver simplemente como un conjunto de sucesos sobrenaturales que destruyen el imperio egipcio hace unos 3.300 años. La Torá no es solo un libro que registra cuentos antiguos, sino un modelo de vida, un manual para el desarrollo de la raza humana. Por lo tanto, los episodios registrados en la Torá representan historias espirituales atemporales. ¿Qué quiere decir eso? No tienen tiempo. ¿Qué quiere decir que no tienen tiempo? Que así como pasó antes, está pasando ahorita, en estos momentos. Que ocurre continuamente en el corazón de cada hombre. ¿Cómo vamos a aplicar la historia de las 10 plagas a nuestra vida personal en el siglo XXI, en estos días? Vamos a ver un poquito de la anatomía del alma. La Kabbalah enseña que cada alma humana se compone de 10 puntos de energía, 10 características que componen su personalidad interna. Los primeros 3 forman la identidad subconsciente del alma y sus poderes conjuntivos. Esos son de la triada superior. Los 7 finales constituyen la personalidad emocional, eso lo sabemos, del alma, de la persona. Estas 10 características, también conocidas como 10 sefirot, luces, se enumeran en la Kabbalah, ya lo conocemos de qué manera. Entonces tenemos nosotros que para cada una de las sefirot hubo una plaga. Y vamos a comenzar de Malhut para arriba. Malhut sí, pero es ok. Malhut, la plaga fue o sea, para Malhut la plaga fue la sangre, o es inclusive. Yesod, las ranas. Hot, los piojos. Nesach, las bestias devoradoras. Tiferet, la epidemia. Geburam, forículos. Hesed, granizo. Binah, langostas. Jokma, oscuridad. Y Keter, muerte del primogénito. Ok, vamos a ver. A cada uno de nosotros se nos dio una opción en la vida. Podemos refinar y reparar esos 10 atributos para que expresen nuestra luz divina interior. O podemos pervertir y corromper estos mismos atributos usándolos de una manera insaludable e inmoral. El antiguo Egipto, con su programa malvado de eliminar sistemáticamente a todo un pueblo, al pueblo hebreo, de la faz de la tierra, optaron por emprender este último camino, el de pervertir. La nación egipcia original pervirtió los 10 atributos de su alma. La energía negativa entregada por la perversión de tantos espíritus humanos volvió a Egipto en una forma de 10 plagas que azotaron al país. Además, bueno, ahorita lo vamos a comentar. Dice aquí, en nuestras vidas personales, Egipto refleja un estado de disfunción psicológica, en el que uno o muchos de los atributos del alma se distorsionan y están en disfunción, lo que dificulta la capacidad del ser humano para una verdadera autorrealización. Esto se indica
en el nombre hebreo de Egipto, Misraim, que puede ser traducido como inhibiciones o restricciones, también es limitaciones, ¿ok? Cuando no logramos enfrentarnos a nuestros propios demonios, nuestros atributos pervertidos también se pueden volver a nosotros en forma de plagas psicológicas. Las 10 plagas correspondientes a las 10 sefirot son las siguientes. A ver, y esto es tratando de ponerlo en nuestros días. No sé cómo pueda sonar. Traté de rescatar, ¿verdad?, de comentarios de varios lugares para ver que, porque ya la sabemos, hemos leído varias veces esta parashá, pero ¿cómo lo podemos traer en estos días? Vamos a ver, la primera plaga en la que el río Nilo se convierte en sangre fue un símbolo físico de la confianza destructiva que se convirtió en el sello distintivo de Egipto, tanto en el Egipto geográfico como en el psicológico. En lugar de una confianza constructiva que construye el carácter espiritual de uno y fomenta la sensibilidad hacia los demás, la confianza egipcia engendra dominación y explotación de otras personas. Esa confianza la hemos visto de muchas maneras en nuestros días, donde se le tiene confianza a una persona, ¿ok? Y luego esa persona abusa de esa confianza y luego se vuelve hasta un tirano, un dictador inclusive. Cuando la percepción de confianza de uno se corrompe verdaderamente, puede llegar a esa persona a generar ríos de sangre, como los egipcios ciertamente lo hicieron. El río Nilo encarnaba la fuente de confianza y seguridad egipcias. Como cae poca lluvia en Egipto, la agricultura y el sustento del país dependen completamente del Nilo. Por lo tanto, los antiguos egipcios en realidad deidificaron al Nilo. Las aguas del Nilo que se convirtieron en sangre reflejan el estado perverso de una nación que convierte su confianza en sangre, usando su posición de fuerza y poder para matar y masacrar innumerables seres humanos e inocentes. Ustedes me pueden dar varios ejemplos en estos días, ¿eh? En estos días lo estamos viendo, ¿ok? Y no nada más en otros países, sino también en nuestros países. Y lo que es más, también a veces en nuestras familias, ¿ok? Ranas. La segunda plaga en la que enjambres de ranas inundaron Egipto simbolizó la intimidad fría y desapasionada que caracteriza a una persona que vive en un Egipto psicológico. Las ranas son criaturas anfibias de sangre fría y nacen en climas fríos. Las ranas hembras suelen depositar sus huevos en el agua, donde se convierten en renacuajos. También las ranas terrestres depositan sus huevos en agujeros fríos y húmedos. Debido a esto y al hecho de que los huevos depositados de esta manera no reciben protección de los padres, las ranas llegaron a reflejar en la Kabbalah un estado emocional de apatía, desapego y frialdad. Esta condición le roba al ser humano la capacidad de experimentar una intimidad emocional genuina con cualquier otra persona. La personalidad de la rana es la persona que cuando se le pregunta cómo o cuál es la diferencia entre ignorancia y la apatía, la persona puede responder, no lo sé, y sabes, no me importa. ¿Ok? Piojos. La tercera plaga en la que el polvo de Egipto se convierte en piojos reflejó los síntomas de una sumisión malsana. El atributo de sumisión, como todos los atributos del alma, puede ser productivo o destructivo. Permanecer para siempre como un humilde estudiante de las lecciones de la vida es uno de los rasgos de carácter más nobles que un individuo puede poseer. La capacidad de entregar el propio ego a una verdad superior
es la base de todo crecimiento espiritual, al igual que la capacidad de confesar un error, una falta. Entonces, Moche tenía mucho de eso, por eso, vamos, fue escogido. Esa era una de sus características principales. Que mi alma sea como el polvo, es una oración judía diaria, expresando nuestro deseo de permanecer humildes ante los misterios de la vida. Eso es sana humildad y sumisión. ¿Ok? No es por mis propios méritos, sino por la infinita misericordia de Hashem. Inclusive sigue diciendo, ¿verdad? La sumisión egipcia destructiva es una humildad que aplasta el espíritu y embota el gusto por la vida. En este tipo de sumisión, donde uno se piensa a sí mismo como una criatura inútil, que no importa, la percepción del yo como polvo inútil se convierte en piojos que desmoralizan y degradan la vida. Como el polvo convertido en piojos en Egipto, este tipo de humildad chupa la sangre de la persona, privándola de la vitalidad y flujo de energía. Entonces, bueno, vamos a ver, dice aquí, el santo rabino Aarón de Carli lo expresó de esta manera. La depresión no es un pecado. En ningún lado está escrito que estar deprimido sea un pecado. Sin embargo, lo que hace la depresión, ningún pecado puede hacerlo. Y entonces, ¿qué es lo que hace la depresión? Una persona deprimida, por eso siempre se nos dice, ¿sabes qué? Hay que ser siempre alegres. Fíjense cómo en casi todas las parashot, en casi todas las clases se habla de hay que estar siempre alegres. El maestro lo ha dicho esto muchas veces. Hay que tener buen ánimo, hay que estar de la mejor manera, pero de veras sentirlo, no nada más, ¿sabes qué? Voy a estar bien alegre este momento y después ya no. Una persona que cae en depresión no puede tener conexión con Hashem. No puede hacer misbot en realidad como se deben de hacer. Por eso dice aquí que, sin embargo, lo que hace la depresión, ningún pecado puede hacerlo. Destruye. Bestias devoradoras. La cuarta plaga en la que un enjambre de bestias devoradoras atacó a Egipto es el símbolo físico de la ambición enfermiza. La ambición es uno de los mayores regalos de la vida. La ambición es el motor que impulsa a una persona a alcanzar la grandeza y marcar una diferencia en el mundo. Pero aquí pues, fácilmente podemos ver que hay ambiciones y que hay ambiciones. Sin embargo, si no refinamos este tipo de carácter, nuestras ambiciones pueden convertirnos en bestias devoradoras que aplazan y destruyen a las personas que percibimos que se interponen en el camino del cumplimiento de nuestras metas. Entonces, una ambición mal entendida, mal canalizada, es muy destructiva porque no le importa nada con tal de conseguir lo que el ego le está diciendo que haga. Entonces, no sirve a Hashem, no sirve a sí mismo. Bueno, sí se sirve a sí mismo, pero en realidad no se sirve a sí mismo y no sirve a ninguna comunidad. La quinta plaga, en la que una epidemia aniquiló el ganado de los egipcios, sirvió como la encarnación física del atributo de la compasión astuta, que como una epidemia daña a las personas en silencio y sin llamar la atención. ¿Qué es la compasión? La Kabbalah enseña que la compasión es más poderosa y duradera que el amor. Vamos a ver. El amor suele pasar por alto los defectos de un ser humano. Por lo tanto, cuando surgen fallas, puede debilitar el amor, si no destruirlo por completo. Y se acaba el amor. La compasión, por otro lado, toma en consideración todos los defectos del individuo que necesita compasión y extiende un corazón y una mano que ayuda a pesar de todo. Esta es la compasión sagrada.
La compasión de un alma para experimentar el dolor y las necesidades de su próximo ser humano. Entonces, a la vez pasada hablamos también del amor, que si y Dios era puro amor. Entonces quisiera aclarar un poco aquí. Dice, hay que hacer las cosas con amor porque Hashem nos ama, ¿ok? Y por amor entonces nos perdona muchas cosas. Y todo eso es válido. Pero aquí vuelvo a mencionar algo. El amor puede pasar, ¿ok? Entonces el Dios que tenemos, nuestro Dios, el creador de todo, ¿verdad? Hizo su mundo con Yeburá, o sea, por el lado de la dureza. Pero inmediatamente manda el atributo de Gesed. Y ese atributo de Gesed es de compasión, tiene que haber amor, pero es compasión. Porque si no, entonces ninguno de nosotros podríamos estar vivos hoy. Si fuera solamente juicio, pues, ¿quién podría vivir? Y así lo dice, no me acuerdo qué pasó. ¿Quién podría estar vivo? Pero como viene el atributo de misericordia, esa es la otra palabra, entonces es que es un Dios misericordioso. ¿Ok? La compasión egipcia es astuta y engañosa. Esta compasión refinada y seductora se emplea para explotar las debilidades de otras personas con fines egoístas y objetivos destructivos. Cuando uno usa la compasión de esta manera, inflige daño a una persona de la manera silenciosa y mortal de una epidemia. Forúnculos. La sexta plaga, en la que las brasas de un horno caliente arrojadas sobre la tierra se convierten en llagas en la piel de la población egipcia, fue el símbolo físico del rechazo cruel. En Kabbalah, el fuego encarna la emoción del rechazo, entre otras cosas. La capacidad del alma para rechazar a una persona o cosa. Al igual que el fuego, un acto o una palabra de rechazo puede quemar o incluso demoler a quien es rechazado. Una conexión adicional entre el fuego y el rechazado radica en el hecho de que el fuego surge hacia arriba. Tiene la tendencia siempre de hacia arriba, alejándose de la tierra. El rechazo también constituye un acto de viajar hacia adentro y hacia arriba en el propio mundo, alejándose de la gente y los eventos en el entorno de uno. Sin embargo, un alma sana necesita saber rechazar tanto como debe saber abrazar. A menudo se le pide a uno que rechace un impulso destructivo, que rompa una relación enfermiza, que diga no a un niño malcriado o una oferta comercial poco ética. Tenemos entonces que hacer rechazo. Eso es fuego saludable. Es un fuego que destruye lo negativo para construir lo positivo. Sin embargo, entonces aquí viene Gesed. Cuando nuestra capacidad interna de rechazo se convierte en odio, amargura y crueldad, las brasas de nuestra alma se convierten en una fuerza destructiva. Como furúnculos se infectan nuestras vidas y las vidas de las personas que nos rodean. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando dije aquí viene Gesed, es que por otro lado entonces viene la compasión, ¿ok? Y el agua siempre va, su cauce es de arriba hacia abajo, baja y cae, ¿ok? Así se caracteriza lo que es Gesed. Granizo. La séptima plaga en la que el granizo que destruyó los productos agrícolas descendió sobre Egipto era un símbolo de amor egoísta. Si el fuego simboliza el rechazo, el agua, aquí es, que desciende naturalmente de un plano superior a un plano inferior, la que encarna las cualidades de la generosidad y la bondad amorosa.
En Kabbalah, el flujo de amor se compara con un flujo de agua que irriga y nutre el alma humana con su vitalidad refrescante. Sin embargo, una persona que encuentra en la esclavitud egipcia, solo conoce un amor helado, un amor que se basa completamente en motivos egoístas y consideraciones egocéntricas. El flujo del amor, como lluvia de esta persona, se vuelve frío y congelado como granizo, dañando a sus seres queridos en lugar de nutrirlos. En otros ámbitos se le conoce como paternalismo también. ¿Ok? Entonces, se le trata bien a la persona, mejor, pero lo que se trata es de tener a estas personas sumisas. Langosta. La octava plaga, en la que las langostas invasoras no dejaron nada verde en todo Egipto, sirvió como símbolo de las consecuencias destructivas de una muerte corrupta, de una mente corrupta. La capacidad de indagación y escrutinio intelectual sigue siendo el don singular más preciado de la raza humana. Nos permite explorar el universo, mejorar nuestras vidas y descubrir la vocación moral superior de la familia humana. Sin embargo, el mismo poder puede servir como herramienta para racionalizar cada mal practicado bajo la faz del sol y para justificar cada estilo de vida o hábito destructivo. Con el enjambre de las langostas se consumió todas las plantas existentes en Egipto, dejando a su paso un suelo estéril. La mente corrupta puede desarraigar toda estructura moral existente y todo fundamento sagrado establecido, dejando a su paso una sociedad desolada y desprovista de valores espirituales o principios absolutos. Esta es la tragedia del intelectualismo al estilo de Egipto, donde uno se vuelve tan hambriento, tan abierto de mente, que se le cae el cerebro. Esta es una expresión que la oí hoy 2 veces. Cuando una persona se vuelve muy abierto de mente, esto es, venga, todo, o sea, se vale todo. No hay límites, no hay restricciones, no hay algo que detenga al deseo o los deseos de una persona. Entonces dice que es tanto que ya no piensa, ya no piensa como debería de pensar, ya no tiene esos límites que lo van a llevar a que se conduzca de la manera que debe de ser. Y entonces vienen descarrilamientos. Por eso dice, es tan abierto de mente que pues se le cayó el cerebro. Oscuridad. La 9ª plaga, en la que una densa oscuridad invadió Egipto, reflejó la incapacidad del alma egipcia inhibida para actualizar su facultad de concepción. El poder de concepción es la capacidad de la mente de uno para concebir una idea nueva y original que antes era inaccesible. ¿Cómo? Cuando la mente se da cuenta de sus limitaciones y fronteras, suspende su ego intelectual y se abre a una luz superior. La verdad previamente inaccesible puede emerger, iluminar el espacio vacío recién creado de la mente. Cuando una persona es arrogante y engreída, niega a su mente la capacidad de experimentar la iluminación. Se obliga a sí mismo a permanecer en la oscuridad, contenido para siempre en su propia visión estrecha de la vida. Muerte de primogénito. La 10ª y última plaga, durante la cual murieron los primogénitos de Egipto, fue la más devastadora de todas. Reflejaba el hecho de que el abuso del alma por parte de los egipcios no solo afectaba sus facultades conscientes, sino que distorsionaba y destruía también sus fuerzas superconscientes. En la Kabbalah,
El miembro primogénito de la familia es un símbolo de los primeros instintos y motivos de un alma, que se encuentra debajo de la superficie del ser consciente. Esa dimensión de la personalidad suele ser más difícil de violar porque está oculta e inaccesible. Pero un estilo de vida de adicción y abuso continuos finalmente traen la muerte del primogénito o la muerte del elemento superconsciente del alma de uno. Esa fue, ¿qué son? Dice, esa fue la bala que puso fin al círculo vicioso de la adicción del abuso de egipcios. El pueblo judío fue puesto en libertad y estaba bien encaminado para recibir los 10 mandamientos. ¿Qué son los 10 mandamientos? Corresponden a las 10 plagas, así como las plagas reflejaban la perversión de las 10 facultades del alma. Los 10 mandamientos representaron o representan el camino de la sanción espiritual en cada una de estas 10 facultades, permitiendo que las 10 expresiones de armonía y el esplendor de la esencia divina del hombre. Bueno, un poquito largo, pero como dije, lo que se trataba era de cómo podemos traer esas 10 plagas, cómo las podemos entender en nuestros días. Porque nosotros todos tenemos un Egipto dentro de nosotros, pero todos tenemos un Moshe dentro de nosotros. A ver, entonces, ¿preguntas? ¿Comentarios? Pues yo tengo, si me permites, más que, no sé si es pregunta o comentario, pero curiosamente ahorita que escribí, amor, las plagas, ahorita estaba viendo los tiempos actuales, cómo un reflejo de cómo está la conciencia ahorita en el mundo en la actualidad, ¿verdad? O sea, ibas describiendo las guerras, la sangre, o sea, muchas de las cosas, cómo reflejan la historia, no tanto del Egipto de antes, sino del ego de la conciencia del mundo de hoy, ¿no? Se me hace, eso por una parte. Por otra parte, comentabas de cómo es el amor de Dios y si es una referencia al fuego. Y el fuego, pues de alguna manera te reconforta y también te representa un poco de temor, ¿no? ¿Cómo puede ser el amor de Dios como un amor paterno, ¿no? Está muy padre lo que comentabas y sí me llamó la atención la relatoría que hiciste de las plagas y cómo lo reflejamos ahorita, los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Gracias. Fíjate que haces un apunte muy cierto, porque varios hoy, porque venimos, te acuerdas que, o sea, los miércoles tenemos una clase de Talmud y se comenta, o sea, volteamos y ¿cómo está el mundo? Entonces, varios dijeron, bueno, ¿qué tan lejos estamos ahora de aquellos tiempos cuando se presenta Moshe ante el faraón? Lo que pasa es esto, la Torá, como dice ahí, no tiene tiempo, o sea, la Torá de antes es la Torá de ahorita. Entonces no nomás está contando un acontecimiento, unos cuentos de hace 2300 años, ¿verdad? Que sé yo, sino que es actual, es lo que está pasando ahorita. Y entonces eso debe de decirnos a nosotros, a ver, vamos revisándonos. Vamos a empezar por nosotros, ¿ok? Este también fue comentario de hoy. Vamos a comenzar con nosotros. ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Qué es lo que necesito reflexionar? ¿Qué es lo que necesito reconstruir? ¿Qué necesito mejorar? ¿Qué necesito cambiar? ¿Ok? Y me aboco a ello. ¿Por qué? Porque tiene que comenzar con uno. La cosa es no permanecer en uno nada más, en nosotros. O sea, yo necesito mejorar, yo necesito cambiar, yo necesito rectificar, yo y yo. Y eso está bien. No estoy diciendo que esté mal. Eso está bien. Entonces lo que tratamos es de ser mejores. Pero ¿cuál es el fin último de ser mejores? ¿Por qué yo querría ser mejor? ¿Cuál es la intención de que yo me fortalezca? ¿Cuál es la intención de que yo sea una mejor persona? ¿A dónde voy?
¿Sabes qué? Ya rectifiqué, mira todo lo que he hecho. Yo. Es que de ahí el fin último debe de ser, tengo que comenzar conmigo, pero ¿qué voy a hacer para con los demás? No qué voy a hacer con los demás, sino qué voy a hacer para con los demás. Y eso es lo que hemos venido comentando varias veces. ¿Cómo puedo influir positivamente en mi entorno? Y al final, con mi prójimo. ¿De qué se trata? ¿Qué vamos a hacer? Chabad lanzó un programa, ¿verdad? Una iniciativa de que el Rebbe dijo, es que ya estamos en tiempos de que venga Mashiach, pero no se ha presentado. Algo falta. El Rebbe dijo, ¿saben qué? Pues he hecho todo lo posible y ahora descansa en los hombros de cada uno de ustedes, o sea, de nosotros, el traer a Mashiach. Lo que tenía que explicarse ya se ha explicado, pero no, quizás por eso no ha venido Mashiach, porque lo que se tenía que hacer aún no se ha terminado de hacer. Se ha hecho mucho, pero si no está Mashiach, quiere decir que no se ha terminado de hacer. Quiere decir que entonces falta. Y entonces dijo, vamos a hacer más por el entorno. Vamos a hacer más por la gente. Y entonces lanza una campaña en la cual aporta ayuda económica para que se mejoren lugares con el fin de llegar a las otras personas y tratar de influir en ellas positivamente y volverlas activas. Volverlas activas en el sentido de, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vas a cambiar el entorno? ¿Cómo vas a cambiar nuestra vecindad? ¿Cómo podemos contribuir para que la gente esté consciente de que debemos hacer un cambio en nuestra mentalidad, en nuestra manera de ser, en nuestra conciencia, para no nada más mejorar cada uno de nosotros, sino que al mejorar cada uno de nosotros, podamos ayudar a la otra persona o a las otras personas a mejorar. Que se vean envueltas en Torah y en Misbot. Y entonces avienta esta campaña y vamos, se está notando. Este proyecto de los Bnei Noah tiene que ver con eso también. Porque bien podemos quedarnos aquí cada miércoles, cada lunes, cada jueves, y platicamos y decimos cosas bonitas, y opinamos y leemos más, y luego, ¿y para qué? Entonces, se habló también, no mucho, muy poquitito, de Bnei Noah, pero eso lo traigo precisamente porque el Centro de Estudio de la Kabbalah, esa es una manera de tratar de influir en el entorno positivamente. Hay mucha gente que está ávida de estos conocimientos, pero está ávida de hacer cosas también. Y entonces, por una razón o por otra, lo que les conviene es estar como Bnei Noah. Y este proyecto tiene mucho que ver con eso que Chabad está haciendo, de que, hey, manos a la obra, hay que movernos, hay que hacer algo. Los recursos que tenemos, pues entonces utilicémoslo. ¿Para qué queremos amasar una cantidad de recursos si no hacemos nada con ellos? Y entonces lanzan esto. ¿Comentarios o preguntas? More, entonces, ¿en dónde queda el factor tiempo? ¿Son los tiempos o debemos esperar el tiempo? A ver, antes de que te responda, explícame un poquito más. ¿Esperar qué tiempo?
¿Perdón? Explícame más, cuando dijiste esperar el tiempo, ¿qué tiempo hay que esperar? Estamos haciendo el trabajo necesario de corrección para traer Mesías. La pregunta ¿es el tiempo? ¿El aquí y el ahora? Definitivamente que es el tiempo. Es el tiempo, correcto. Mira, los primeros 200 años, Sí. 200, 2000 años, Sí. fueron tiempos de caos. Los siguientes 2000 años fue Después de del Sinaí, ¿te revelación. refieres? ¿Cómo? Antes y después del Sinaí. Sí, fíjate bien, los primeros 2000 años era un caos. O sea, todo lo que había antes del diluvio, bla, 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 y después del diluvio, mucho caos, había mucho caos. De hecho, la tierra todavía no estaba afianzada. No fue hasta que Abraham se entra en escena cuando Hashem dice, ahora sí la tierra está afianzada. O sea, la creación ahora está afianzada. Ya no va a ser tan fácil la destrucción. Ya no va a ser tan fácil de que borrón y cuenta nueva. ¿Ok? Entonces vienen los 2000 años de revelación y una revelación espiritual tremenda. Y ahí entra lo que acabas de comentar, el Sinaí, la entrega de la Torá. Esos niveles de santidad no se han vuelto a ver. No se han vuelto a ver. Y luego estamos en los 2000 años, o sea, ya en el sexto milenio, en donde ya todo lo que sucedió es para traer a Mashiach. Todo lo que sucedió es para la finalización de todo el proyecto. ¿Ok? Entonces, cuando la preguntas, ¿es el tiempo? ¿Es el momento? Definitivamente. Definitivamente. Fíjense nada más, qué fabuloso, qué bonito estar viviendo esos tiempos porque tenemos la oportunidad de hacerlo. Ok, María, gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿Quién? ¿Payares? No, el More. ¿El maestro? Sí. Ok. Bueno, ok. Comentar un mensaje que el rabino Ber nos decía. De acuerdo al Talmud, cada generación tiene la oportunidad, desde hace 2400 años, de que llegue el Mesías. Cada generación. Y ahorita, en los tiempos en que Internet entró y se expandió la comunicación, la sabiduría creció, el conocimiento de Torah y todos los requisitos de Gesed y de Homa han estado aumentando. Ha hecho que se fortalezca el concepto de ya el Mesías que está aquí. Entonces, ¿cuál es cuándo vendrá? Como decía el Moe Hillel, así decía el Rabbi Ber, cada generación tiene la oportunidad de hacerlo. Ya sabemos si decimos que el Mesías está aquí, pero todavía nos falta hacer más trabajo, no nomás estarlo diciendo. Y nos falta el trabajo físico, porque el trabajo físico hace que uno ame a Hashem a través de esta obra. Y de esa manera, la manifestación de que se revele la presencia de Mesías va a llegar. Entonces, tenemos que hacer más cambios, tenemos que hacer más actuaciones, tenemos que mover más gente, y eso es lo que debemos de hacer, concentrarnos en esto. Esto, gracias. Gracias, muchas gracias. Moshe Payares, ¿ibas a decir algo? Sí, maestro. Todo lo que comentaste se me hizo muy, muy interesante. ¿Cómo va relacionado con cada sefirá, la corrección que tiene que haber en esto? Yo tengo una pregunta. Cada plaga, ¿cuál sería? Ya vimos su correspondencia con la sefirot. Vimos la parte, digamos así, de corrección, pero sabemos que en la parte física,
la, la plaga era causar ciertas señales a Faraón y a todo el pueblo de Egipto para que se diera a conocer el nombre de Hashem. Entonces, esa parte del propósito de estas plagas, ¿cómo funcionaría eso en esta parte de la Sefirot? ¿Cuál sería el propósito de estas plagas en la correspondencia de esta Sefirot? No sé si me expliquen mi pregunta. Creo que sí. Vamos a ver. Me acuerdo que mencioné cada una de las plagas fue para corregir el daño que se había hecho en esa sefirá. ¿Ok? A ver, déjame regresarme. Pero se refería, por ejemplo, al daño ¿en qué? Al daño que estaba hecho en el mundo, en Egipto o en Israel. En el mundo, ¿verdad? Porque el pueblo hebreo estaba en Egipto, o sea, estaba en Misraim. Y Misraim era la potencia que gobernaba todo el mundo. Entonces, el faraón y todos, su corte y demás cosas, tenían ese conocimiento que lo había adquirido Abraham. O sea, tenemos que regresarnos bastante. ¿Ok? Entonces, Abraham baja a Egipto, recordemos, y enseña. ¿Ok? Sí. Pero esta gente se da cuenta que la creación es dual. Entonces, si lo que estaba diciendo Abraham era de esta manera, quiere decir que había una contraparte. Entonces, encuentran la contraparte, la estudian, se empapan de ella, y entonces viene otra vez lo de causa y efecto. Se dan cuenta que el efecto, el premio, vamos a poner así, el premio por ese lado es más rápido, es más intenso, y hay que poner el esfuerzo, pero no tanto como por el otro lado. Y entonces se dan cuenta del poder que tiene también ese lado para controlar, para tener precisamente el poder político y el poder económico. Y lo desarrolla. El caso está en que Moshe Rabbeinu se entera de todo esto, porque acuérdense que a él lo educaron. Cuando lo toma la hija del faraón y lo lleva, vive en la realeza, vive en el palacio, vive con el faraón, y entonces aprende todo eso. ¿Ok? Pero se da cuenta que no es por ahí. Por revelación divina, entonces él empieza a darse cuenta y sabe que es hebreo. Y se da cuenta de lo que está pasando con todos sus hermanos, vamos a poner así. Y dice, espérate, es que esto no puede ser. En primer lugar, no puede ser porque no es la calidad humana que se debe de manejar. Pero además está afectando a nuestro pueblo. Y además, él era también del conocimiento de lo que hicieron los patriarcas. O sea, Moshe era una persona que tenía mucho conocimiento, que sabía de las dos partes. ¿Ok? Y fue elegido porque él era el único que podía tener esa capacidad por encima de todos los demás. Por eso, al nacer él circuncidado, dicen, ese es el que nos va a salvar. Y además dice que cuando nace, el cuarto se llena de luz. ¿Qué luz está hablando? No es una luz espiritual. Es la luz de Hashem, porque se siente la Shejinah, se percibe. Y entonces está destinado a hacer este tipo de trabajo.
El hecho de que él haya salido huyendo por haber matado al egipcio no es casualidad. Cuando él se da cuenta que la persona que le está pegando, o sea, el egipcio que le está pegando, que está maltratando al hebreo, a la persona hebrea, trata de entender, oye, por qué lo está haciendo. Y lo ve, y lo entiende. Y se da cuenta, por eso dice voltea para un lado y voltea para el otro, se da cuenta que esta persona no tiene más que ofrecer. ¿Ok? Y que su alma necesita desprenderse. Y que su alma entonces al desprenderse va a trascender. Y entonces pronuncia una palabra que es un atributo de Hashem. Y ese atributo no le quita la vida a una persona que tiene el potencial de hacer misbot, de hacer buenas cosas. Perdón. Pero sí a una persona que no tiene posibilidades. Eso tiene que ver con lo que decimos de que cada noche somos juzgados y se ve el potencial que tenemos para que se nos permita seguir despertando. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, al no haber eso, entonces la persona muere. Y se da cuenta. Y todo esto va en cambio, o sea, no hay casualidad. Sucede porque tenía que suceder. Después ve lo mismo con dos hebreos que se están peleando y le dice, ¿qué va a hacer lo mismo también con nosotros? ¿Vas a pronunciar esas palabras? Se da cuenta que lo entendieron nosotros y que el faraón también lo sabía y que el faraón también lo entendió. Y entonces el faraón dijo, calmadito, porque no vas a hacer lo mismo conmigo, ni con nadie más. Y entonces trata de destruirlo y tiene que salir. Pasan algunas décadas, la Torah no lo menciona, ¿ok? Pero en esas décadas, él fue rey, también estuvo estudiando, y después dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a Miriam y a ver qué encuentro. Ese a ver qué encuentro no es tan así como a ver qué encuentro. Sabía que tenía que ir para allá. Él andaba buscando esposa. Y entonces cuando se casa con Sifora. Y dice, ok, yo trabajo como pastor y aquí lo voy a hacer como pastor. Pero ya tiene esa conciencia. Y su habilidad de ser compasivo, de no dejar a nadie atrás. Esa oveja se va y cualquier otro puede decir que por seguir esa oveja iba a perder al resto de la manada, que era bastante grande, podría salvarla, pues como que no tiene sentido, pero para él sí hubo sentido. Dijo, es que no puedo dejar a nadie atrás. Esa es una de las características necesarias de un líder. Entonces, si estás circuncidado, si tenía la luz divina y tenía todas estas cualidades, Hashem dice, a ver, ven, vamos a platicar. Y se le muestra en la zarza ardiente. ¿Ok? Y por eso ahí le dice, quítate las sandalias porque en la tierra que estás pisando es santa. Le dice, quítate las sandalias, quítate todo el legajo que ya tienes, todo lo que has aprendido anteriormente y que tiene poder y que tiene energía. Pero ¿sabes qué? Hay algo mejor y más grande que eso. Y entonces ahora sí vas a saber de qué se trata. ¿Sí vamos más o menos con tu pregunta? ¿O ya me fui por otro lado? Sí, va bien, More. Entonces, con respecto a eso, entonces, lo que se estaba tratando era como habían caído en un nivel 49 de impureza. Moshe Rabbeinu lo entendió, lo vio, Hashem se los. Acuérdate que él hablaba directamente con Hashem, no había intermediarios, ni sueños, ni nada. Y entonces dice, los tienes que sacar, y lo tienes que sacar ahorita. Fíjate, todos esos daños que se hicieron con Egipto. Esa civilización hizo estos daños, fueron perversos, mintieron, mataron, engañaron, y tienen el poder, ¿ok? Y tienen un poder que en realidad no le sirve al mundo. Y el mundo estaba hablando de todas esas sefirot. Entonces había que corregirlas a todas.
Pero corregirlas a todas quiere decir que el pueblo, la gente tenía que corregirse, tenía que hacer esas correcciones en su interior. Si nos vemos ahorita, no quiero decir que estemos en ese grado, ¿no? Pero, ¿qué correcciones tenemos que hacer? En nosotros mismos. ¿Ok? Sí, mi pregunta es para tratar de entender estas dos partes. Una parte es el trabajo de las 10 sefirot, y como se empieza a explicar es desde Malhut, subiendo por Yesod y todo esto, hasta llegar a Keter. Pero el trabajo que se hace posterior al exilio, es un trabajo desde Gesed hasta Malhut. O sea, es un trabajo para hacia abajo. Entonces, estaba tratando de ver esas dos, cómo funciona. ¿Por qué antes se trabajan las 10? Antes del exilio, las 10 sefirot, y posteriormente se trabajan 7, que es el trabajo de Serampín en los 49 días de la cuenta del Homer. ¿Sí me explico? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos trabajos? De un plano terrenal con muchas impurezas, lleno de impurezas, se tenía que entonces ir limpiando e ir subiendo a un plano donde ya no había impurezas. Cuando llegan a ese plano, a ese 50, por eso es que se habla de los 50, pues, los 50 días, por eso dice, después de 49 días, hasta entonces vas a contar 50, ¿te acuerdas que dice así? ¿Ok? Entonces, por favor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese momento todo el pueblo estaba en la santidad máxima que se puede alcanzar en esta tierra. ¿Sí vamos? Habían alcanzado lo máximo. Ahora sí que estaban flotando. ¿Ok? Estaban pisando y al mismo tiempo no estaban pisando la tierra. Ese era el estado de pureza y santidad que tenían. Similar a la levitación, ¿Cómo dices? similar a una levitación. No. O sea, la santidad es lo que dice que va a Ok. pasar con el Mesías. Vamos a estar pisando el piso, pero al mismo tiempo no lo vamos a estar pisando. Es una santidad revelada de Hashem. ¿Ok? Pero, ¿y luego? Ese no es el plan de Hashem, según lo hemos entendido, lo hemos visto. Con todo eso ahora baja, o sea, ahora lo que tú me decías, ahora baja y hace el trabajo en la tierra. Porque ahora hay que trabajar en la tierra. Hay que cumplir con los 613 mandamientos. ¿Ok? Cuando reciben la Torah y están en ese plano, no han hecho ni uno solo. Bueno, quizás uno. ¿Ok? Pero había que hacerlo, cumplir los 613. ¿Cómo los van a hacer los 613? Pues allá arriba, ¿no? Había que bajar. Entonces, aquí ahora el trabajo es al revés. Y el trabajo es ya corregidas todas las sefirot, trabajar en ellas, cumplir los 613, hacer lo que Hashem quiere que se haga en este mundo, pero en la tierra. Y entonces, ya cumpliendo y haciendo todo ese trabajo, vendrá Mesías. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Más o menos? Por eso es que de estar arriba ahora hay que bajar. Ahora, ¿sabes qué? Bájate. En el ámbito donde me he desarrollado, dice, ¿sabes qué? Vuela lo más alto que puedas y disfrútalo. Pero tienes que bajar. Cuando bajes, aterriza. No te estrelles. Y entonces de eso se trata. No se trata de estrellarnos, pero tampoco se trata de estar allá arriba. Si entonces hay que bajar, hay que aterrizar y hacer la labor que Hashem quiere que se haga. De otra manera, ¿por qué entonces dio la Torah? Los ángeles se enojaron y pelearon la Torah y dijeron, pero ¿cómo es que se los das a ellos?
van a fallar. En cambio nosotros, los ángeles, tú sabes que no vamos a fallar. Entonces, déjanos la Torah. Moshe mismo les dice, sí, pero a ver, ¿tú cuántas veces has tenido el instinto al mal? No lo conoces, no sabes qué es. ¿Cuántas veces has tenido la tentación de comer algo que no se debe de comer? No lo conoces porque ustedes no comen. Entonces la Torah fue para que se hiciera en este mundo, en este plano. Entonces los ángeles no tuvieron más que argumentar y fue dada para que se cumpliera en este terreno. Entonces, por eso había que bajar. ¿Sí? More, una preguntita. Adelante. Hay quienes nacen circuncidados, ¿de acuerdo? Bueno, Moshe, ¿y quién más? No, en este aquí y ahora, actualmente, hay quienes nacen circuncidados, ¿cierto? Yo no puedo decir eso. A ver, ¿en qué te basas? ¿Dónde leíste? ¿Dónde viste o qué? No, simplemente por la versión de persona a persona. No creo. A lo mejor me Ok. equivoco, pero no creo. Ok. Porque esa es una señal Ujú. directa de Hashem. Quien va a nacer circuncidado va a ser el Mesías. Correcto. Ok. Gracias, More. ¿Ok? ¿Alguien más? Moshe Payares, ¿si estuvo bien? ¿No? ¿No Sí, estás sí, sí. convencido? No, sí, esto está muy claro. Entonces, me queda claro que algo que yo no había captado con esta explicación que diste de las 10 de las 10 plagas con las 10 sefirot, es que cada plaga, digámosle así, iba elevando a Israel, ¿no? También. Sí. Al corregir el mundo, Israel se elevaba, se iba corrigiendo. Para cuando llega la última plaga, que es la muerte del primogénito, entonces Israel ya estaba muy elevado, ya estaba por eso es que ya era el momento en que tenían que salir. Y por eso es que posterior que van cruzando, es que se le aplica donde dice que ellos veían la divinidad, ¿no? Así, tal cual. Veían dice que entraban en una, dicen los Midrashim, que hasta la criada o la sirviente tenía el don de profetizar de Nebuá. O sea, era tanta la luz que se había generado que pasaba todo esto, ¿no? Cuando cruzan. Entonces, posterior a cruzar es cuando se empieza a hacer el trabajo de la corrección de Zeir Anpin, ¿verdad? Para llegar a Matan Torah, Sí. para recibir la Torah en el Sinaí. Muy bien, muchas gracias, More. Me queda muy claro. Fíjate que ahorita dijiste algo que me hace que me recuerde otra cosa. Se comenta que cuando sea la época de Mashiach, el que no ha estudiado Torah, que no sabe nada de Torah, ahora va a saber. El que ya sabía, ahora va a subir un paso más y va a alcanzar el nivel de Benoni. El que es Benoni va a subir a Sadik. Y los que son Sadikim, ¿okay?, van a subir todavía un nivel más alto dentro de lo terrenal que solamente Moshe Rabbeinu tuvo. Entonces, ahorita lo que acabas de decir, que fue antes, bueno, eso fue antes, pero eso es lo que va a suceder con la venida de Mashiach. ¿Okay? Muy interesante lo que dijiste. Muchas gracias, More. Bueno. ¿Alguien más? ¿Nos queda tiempo para ver algunos secretos, More? ¿Cuántos son? 30. Ay, ¿te avientas unos 10? Sí, cómo no. ¿Los 10 Por primeros o favor, los 10 últimos? como quieras, tú escógelos. Ok, los primeros. Primer secreto. Abraham, Isaac y Jacob conocían el nombre de Dios Shaddai, que significa Shed Yud
y que descodificado significa que la Yud, nivel de Jochma, que es la meditación cabalística, se mantienen a la raya de los Sheerim, los demonios. Pero Moshe Rabbeinu conocía el nombre de Dios Yud-Heh-Vav-Heh, que simboliza todo el árbol de la vida, con el cual se atraen todos los milagros que se describen en la salida de Egipto. Siguiente. Todo aquel que se circuncida hereda la tierra santa, que es la meditación cabalística. Siguiente. Todos los circuncidados son llamados justos, sadik. Eso implica mantener su circuncisión en estado de pureza y no verter su semen en vano. Siguiente. El que desea la paz a un justo y le ayuda es como desear la paz a Hadosh Bakorú. Siguiente. Cuando Hakadosh Bakorú creó el nombre, lo hizo a su imagen para que se dedique al estudio de la Kabbalah, el Zohar, entre comillas, y siga sus vidas. Siguiente. El Creador creó con fuego, aire, agua y tierra, que corresponden a oro, plata, cobre y hierro, que corresponden a norte, sur, este y oeste. Siguiente. El aire hace las paces entre el fuego, rigor, y el agua, clemencia, que corresponden a el cuerpo, rigor, y el arma, clemencia. Siguiente. El aire se dice Abir, Aleph, Bab, Yud, Reish, que se puede escribir Or Yud, Aleph, Ra, Reish, Yud. Or, Aleph, Bab, Reish, es gematría 207, como la palabra aramea Ras, Reish, Shain, que significa secreto. Luego, Abir es Ras, Yud, que significa secreto de la Yud. La Yud es Homa, la meditación cabalística. Luego, el aire simboliza el secreto de la meditación cabalística. Decodificado es el aire. En el aire hay un secreto, y es que este vacío aparente está lleno de conciencia inteligente que interactúa con nuestra conciencia cuando meditamos. Siguiente. El aire hace las paces entre los contrarios, fuego y agua. Significa que las contradicciones se resuelven con la meditación cabalística, que es la conexión con el alma. Siguiente. La vida no sería posible sin el aire o sin la meditación cabalística. Son los 10 secretos de los 30 que contienen esta parasha. Listo, muere. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, pregunta? Pues, ¿te avientas otros días, tocayo? Sí, cómo no. Dice, los egipcios llevaban a Israel en estado de esclavitud por sus artes mágicas. Por eso, Israel temía no poder salir nunca de Egipto. El Zohar decodifica egipcio, que significa la sensualidad. El Zohar descodifica la esclavitud, que significa orgullo. El orgullo conduce a la rebelión, a la rebelión contra el cielo. Siguiente. Dios dice, te sacaré de la prisión de los egipcios. Decodificado quiere decir, te libraré de las inclinaciones burdas de tu cuerpo. Una vez depurado, te rescataré y te tomaré como mi pueblo. Siguiente. Dios dice, te haré entrar en esta tierra que yo juré darte. Decodificado es, esa tierra es un espíritu evolucionado y conectado con Dios. En Egipto tenían aún un espíritu muy estrecho. Siguiente. Dios dijo a Moshe Rabbeinu, ve, estaré en tu boca. La palabra está completa cuando la voz se asocia al verbo. Voz se dice kol en hebreo. Nombre de Dios, el Shaddai. Verbo se dice poal en hebreo. Nombre de Dios, Yud-Heh-Vav-Heh. La palabra se dice devar en hebreo. Devar, voz, se asocia a verbo, es decir, Yud-Heh-Vav-Heh unido a Shaddai. Deducimos que la palabra que adora es Yud, Yehudim, siguiente. Es el siguiente Yehudim, que es trenzando los nombres de Dios. Yud-Heh-Vav-Heh corresponde a Jacob y a Shaddai, que corresponde a Joseph. Yud-Heh-Vav-Heh es la Sefirá Tiferet, que le corresponde el sol, el día. Shaddai es la Sefirá Yesod, que le corresponde la luna, la noche. El Yehudim, noche-día, es el alba, el amanecer, momento ideal para meditar la meditación que se vuelve creadora. Siguiente. Para endulzar la vida en la tierra hay que aumentar la intervención divina en nuestros eventos, usando el nombre de Dios, de tal manera que Yud-Heh-Vav-Heh deletreado es lleno de Yehudines. La palabra Devar solo fue pronunciada cuando Israel llegó al pie del monte Sinaí.
Siguiente. Hemos visto los significados de verbo, voz y palabra. En hebreo, poal, kol y debar. La palabra amar en hebreo significa habla. El habla es la intención, la kavaná. Amar significa kavaná. Siguiente. El cautiverio en Egipto es la ignorancia del Zohar. Es estar privado del kol, la voz, que es Yesod, Sadai. Luego, el cautiverio es no tener acceso a Yesod, Joseph. Joseph está representado por la sefirá Yesod. Yesod era un hombre de éxito. Decodificado es el Zohar da acceso a Yesod y al éxito en la vida. Yesod significa el control de las influencias lunares. Yesod, el Zohar, abre los canales de bendición. ¿Continúo? Vamos a ver. ¿Alguien tiene algún comentario? Yo tengo uno. Todo lo que, fíjate, todo lo que estás mencionando tiene que ver precisamente con lo que se trató de explicar y en el aquí y en el ahora, en este momento. O sea, ¿qué quiere decir estar en Egipto? ¿Qué quiere decir tener o sea, que Egipto representa el estrechamiento y demás cosas? Eso tiene que ver con nosotros. Eso tiene que ver con cuál es nuestra mente, cómo está nuestra mente. Todo lo que ya hemos leído, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos entendido, todo lo que hemos estado hablando durante ya bastante tiempo, cómo lo estoy utilizando. O si no lo estoy utilizando, que no creo. De alguna manera lo utilizamos. Y entonces somos de mente cerrada, somos de mente abierta, pero que no se nos vaya a caer el cerebro. Nuestras acciones como son limitadas, voy a dar, pero hasta aquí. ¿Cuál es nuestro juicio cuando hacemos una sedacá? Lo hacemos sin alguna limitación que le hayamos puesto de antes. O sí, voy a hacer esa sedacá y luego me doy cuenta, caramba, pero se excede en lo que yo había pensado y entonces ahora lo restringo o lo sigo dando. Todas esas cosas influencian muchísimo en nuestra alma y en las chispas divinas que podemos levantar. ¿Ok? Pues muy interesante lo que estabas diciendo. Se nos acaba el tiempo, tocayo. Entonces, yo tengo una pregunta a todos ustedes, que si por favor me pueden ayudar con esto. ¿Qué palabra, en hebreo por supuesto, ¿verdad? ¿O qué nombre en hebreo tiene la gematría de 273? No es necesario que lo contesten ahorita, pero es algo, ¿verdad? Entonces, si hasta el próximo miércoles hay que esperar, órale, yo estoy buscando qué palabra. 273. 273, 273. ¿Qué palabra o qué nombre tiene la gematría de 273? ¿Ok? Bueno, ya para despedirnos, ¿alguien tiene algo más? Bueno, pues Baruch Hashem, que nos permitió estar nuevamente en una sesión en la cual hablamos de su Torah. Esta parashá, y al igual que la anterior, nomás hablamos de una parte, no quiero decir minúscula, pero sí no tan, o sea, esta es tan grande, es tanto lo que podemos hablar de ella, que podemos pasarnos horas y horas y horas y horas hablando de esta parashá. Es una parashá de mucha energía, es una parashá que, repito, nos proporciona las herramientas, el entendimiento para que hagamos nuestras correcciones. Tenemos esta amplitud, tenemos esta ventana cósmica, tenemos conocimiento ya hemos leído, ya hemos aprendido. Y entonces, ¿qué tanto vamos a hacer? Espero que mucho, espero que es mi deseo sincero de que tengamos todos el mérito de poder diferenciar y entender y actuar y poder entonces
influenciar positivamente en nuestro entorno, en nuestro mundo, comenzando con nosotros primero. ¿Ok? Por ahí Entonces, ya respondieron. ¿ya respondieron? A ver, yo no veo. Ahí en el chat respondió Joseph. Dice A que el nombre de El Sakai. ¿Sakai? ¿O Sí, Sakai? ajá, pues apréndele la. A ver, espérate, ¿es aquí? Shaddai, ¿no? No, Shaddai, pero ok. dice Sakai para no pronunciar el otro. Ajá, para. Entonces, muy bien, muy bien. Dice ahí, correcto, sea por el comentario que se hizo. Oh, ok, ok. Bien, Baruch Hashem, me das material, ok, la verdad que sí, Baruch Hashem. ¡Qué bien! ¡Qué bien que hice la pregunta! ¿Alguien tiene algún comentario? Dice, no puedo habilitar el audio porque estoy de... Ok. Está bien. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? All right. Entonces, Laila Tov, que tengan una muy buena semana. Disfruten este Shabbat. Pongan atención en lo que dice cuando se lee la Torah. Está llena de energía. Hay que salir, pero con esa energía en nosotros, irradiando y con todas las ganas de hacer las cosas y de lograr llegar a tener los méritos de poder influenciar, y con eso que sea suficiente para traer a Mashiach. Laila Tov. Laila Top, gracias. Laila Top. Laila Tov. Gracias a Gracias. todos. Laila Top a todos. Gracias. Laila Top. Laila Top.